Continuamos con las noticias aquí en su espacio Ecuador en Contacto y les contamos que el pasado miércoles 22 de marzo de 2023 se reinstaló la audiencia de juicio en contra de dos líderes indígenas e integrantes del movimiento guevarista por el supuesto delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados. Se esperaba que para esta reinstalación la Fiscalía presente los testimonios de las presuntas víctimas y los peritajes que evidencian que en efecto se cometieron los delitos. Para conocer más del caso, nuestra compañera Camila Villasís dialoga con Sofía Llerena. Ella es abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Camila, ¿qué nos puedes contar? Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. En este momento me encuentro en INRED con la abogada Sofía Llerena, con quien vamos a conversar de cómo avanza el caso de las 9 personas del movimiento guevarista, entre ellas 2 líderes indígenas, quienes son acusados por presuntos delitos de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares. Damos la bienvenida a la abogada Sofía Llerena para que nos cuente un poco más de este caso. Bienvenida a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntame un poco sobre el contexto de este caso, hagamos una línea de tiempo desde que se realizaron estos allanamientos por parte de la Fiscalía General del Estado. Bueno, buenos días con todos, un gusto, gracias por estar aquí, por el espacio. Comentarles que este proceso inicia desde el 19 de mayo del año anterior, en el que hubo una serie de allanamientos en contra de, como ya se mencionó, varias personas, entre estas 2 personas que pertenecen a comunidades indígenas y personas que pertenecen al movimiento guevarista Tierra y Libertad, un movimiento conocido aquí como una organización social. Ahora, desde el 19 de mayo suceden una serie de allanamientos sorpresa. De hecho, después de esto, las personas fueron trasladadas a la unidad de flagrancia, se les formuló cargos el día 20 de mayo y después de esto ellos pasaron incomunicados alrededor de 4 días en los que fueron transferidos a distintos centros de privación de libertad. La mayoría de ellos se encontraba en el centro de privación del Inca y las mujeres fueron transferidas al CPL La Tacunga. Ahora, comentarles un poquito cómo fue este proceso del allanamiento y por qué consideramos que existieron vulneraciones en este proceso desde el inicio del caso. Las personas que pertenecen a comunidades indígenas tienen reconocido el derecho de que al momento que son ellos detenidos tienen que ser sus derechos leídos en su idioma materno. Puede ser que las personas entiendan español, pero su idioma más confortable es el idioma materno, por lo tanto, esto debía haberse observado. Esto en el caso de las personas que pertenecen a comunidades indígenas no fue así. De hecho, ellos fueron detenidos bajo engaño. Fueron sacados de sus territorios bajo engaños. La policía utilizó otros métodos, fingieron ser otras personas para que puedan ser detenidos. Finalmente fueron trasladados a la ciudad de Quito y desde ese día ellos han sido privados de su libertad en el CPL del Inca. Ahora mencionar también que dentro de todo este proceso se llevaron a cabo seguimientos irregulares en contra de los miembros del movimiento guevarista, así como también de los líderes indígenas, seguimientos que no fueron avalados por alguna defensa en ese momento, es decir, se encontraron en estado de indefensión. La Fiscalía aludió que se mencionó a la Defensoría de los seguimientos, sin embargo no se mencionó los ciudadanos que estaban siendo seguidos. Esto no es legal en el país. Igual la forma en que se hicieron los allanamientos fueron allanamientos un poco violentos. De hecho, irrumpieron en los hogares, no les importó que estaban ahí menores de edad, no les importó el trato con los menores de edad y con las personas de la tercera edad. Mencionarles que los familiares también tenían, de uno de los procesados tenía también familiares que tenían una discapacidad que no fue observada en el momento del allanamiento y todo esto fue como un proceso traumático. Nosotros hemos visto que debido a la vulneración que existió, era también importante tener una garantía, como lo llamamos aquí, un recurso en el que podamos nosotros quizás asegurarnos un poco la libertad de ellos mientras dure el proceso, porque se encontraban privados de la libertad. Es así que por parte de la defensa de los procesados, que son 8, que son ya 9 en este momento, hubo un recurso de habeas corpus, una garantía jurisdiccional que nos permite que ellos puedan salir
Sin embargo, esta no fue concedida a todas las personas. En el caso de los dos líderes de comunidades indígenas, algo muy importante que se recalcó en esto es primero la vulneración que sufrieron al momento de su detención y segundo, la realidad que ellos estaban percibiendo en el CPL. Como todos lo saben, hemos vivido una crisis carcelaria gigante en los últimos años. Han existido alrededor de unas 14 masacres contadas. Para el momento que se llevó esta audiencia de habeas corpus, que fue en agosto del anterior año, aún no sentían alguna masacre interna dentro del Inca. Sin embargo, después sucedieron 2 masacres. Mencionarles ahí también que se aludió también su condición de ellos pertenecer a una comunidad en la que se aplica su propia justicia indígena, en la que además no se concibe a la prisión como un medio de sanción ante el cometimiento de algún acto delictual y que por lo tanto también se estaría atentando a esto. Sin embargo, desde la visión que se tuvo de la justicia occidental, no fue posible que les concedan el habeas corpus. Con respecto a los otros integrantes del movimiento guevarista, también se aludió a varias condiciones personales que ellos tenían. Recordar que tienen familia, ellos también tienen hijos de los cuales hacerse cargo. Varias personas eran las sustentoras de su hogar también. Sin embargo, no les fue concedido a todos, se le fue concedido a una persona que tiene a uno de los procesados que tiene una condición médica muy grave. Él tiene síndrome de Marfan, que es una condición muy peligrosa, que de hecho cualquier situación que le produzca un grave estado de estrés podría incluso provocarle la muerte. Fue la única persona que logró el habeas corpus. Posteriormente, con el habeas corpus de las chicas, también una de ellas logró el habeas corpus debido a que también tiene una condición médica que se está examinando y como bien lo sabemos, dentro de las prisiones obviamente esto no es llevado de una buena manera. Después de esto, igualmente el proceso siguió, únicamente se lograron estar en libertad, como les mencioné, 2 de los procesados, entre ellos Alex y Gaby, y posteriormente nosotros para Ernesto Flores hicimos una apelación de la medida que él tenía, la medida provisional de la prisión, porque para nosotros esto también ha tenido mucho impulso político del gobierno. Desde el inicio se los trató como terroristas, desde el inicio se los trató como personas que estaban traficando a otras personas, se los trató inclusive de vincular en algún punto con los paros que ha existido ante el gobierno, únicamente por ellos pensar diferente, únicamente porque ellos están en organizaciones sociales, en organizaciones que siempre están pendientes de marchas del Día del Trabajador, que siempre están pendientes de paros, que siempre están pendientes de lo que sucede en la sociedad. Entonces, si bien esto es muy fuerte, lo que se utilizó para Ernesto es precisamente esta idea que tiene el Estado de criminalizar la protesta y de criminalizar a los movimientos sociales. No únicamente a los movimientos sociales, de hecho últimamente se está también dando una visión errada de las organizaciones que defienden a estas, de las organizaciones de derechos humanos. Entonces finalmente creíamos que todo este proceso era parte del gobierno para criminalizar estos actos. Es así que en agosto se le concedió igual a otra medida alternativa a Ernesto Flores. Ernesto Flores ahora tiene una medida de presentación ante la autoridad, al igual que Alexis. Gaby, que es otra de las procesadas, ella tiene en cambio prisión en casa, es decir, tiene una custodia 24/7, y el resto de las personas que están dentro del proceso aún siguen en los centros de privación de libertad. A pesar de todas estas vulneraciones que les mencioné, llegamos a una etapa de evaluatoria y de preparación para juicio, que es un filtro antes, como para decirlo en unas palabras como más fáciles, es que llegamos a este punto, vemos que no exista ninguna nulidad, ninguna vulneración y que el proceso pueda ir limpio a juicio. Cuando llegamos nosotros a esta etapa, a inicios de noviembre, se mencionó igualmente que habían vicios de nulidad dentro del proceso y que por lo tanto no podría ser un proceso que tenga que ser llevado a juicio. La audiencia duró el 7, 8 y 10 de noviembre, me parece. Si no estoy mal, fueron los primeros días de noviembre. Y aún así se decidió por parte de, en ese entonces, del juzgado que tenía que pasar esta audiencia a juicio. Esta audiencia pasó a juicio, fuimos convocados para el 23 de diciembre para la audiencia, para que se instale. Sin embargo, en todo el derecho que tienen las comunidades indígenas de aplicar su propia jurisdicción,
pidieron que se decline la competencia hacia ellos, bajo el argumento de que habían 2 personas procesadas que eran líderes de comunidad y que es quizás un acto que pudo ejecutarse y generar la falta de armonía dentro de la comunidad. Ahora bien, al momento de instalarse la audiencia, se mencionó que había este pedido. Sin embargo, en un inicio, el tribunal no estaba como tan de acuerdo en que no se instale la audiencia. La visión era quizás instalar la audiencia y tratarlo a esto como un tema aparte. Sin embargo, se consideró que eso no era prudente. De hecho, si estamos hablando de que se presentó una declinación de competencia, que se estaba hablando entre 2 justicias que estarían a la par, entonces tendría que haber, no se podría iniciar un proceso sin saber quién iba a ser el competente para esto. Ahora, la visión que siempre tiene el Estado es que la justicia occidental muchas veces va por encima de la justicia indígena. Sin embargo, por la Constitución, por tratados internacionales que hemos ratificado, como el Convenio 169 de la OIT y demás, estas son 2 justicias iguales que tienen que ir a la par. Abogada, sobre este tema de los dirigentes indígenas, ¿a qué organización pertenecen ellos? Ya, ellos pertenecen a 2 comunidades, a Santa Lucía Bravo y la comunidad de Tipín. Ellos pertenecen al cantón de Guamote y están bajo la Comich, que es una organización base. Igual ahí mencionarles, ambos habían sido personas reconocidas de sus comunidades. De hecho, algunas veces habían fungido dentro de directivas, dentro de tanto como de su comunidad como de las organizaciones base a las que ellos pertenecen. Sobre esto, ya se dio la audiencia recientemente del juicio para las 2 personas indígenas, pero ellos se suspendió la audiencia, ya tienen una nueva fecha. ¿Y qué pasó en esta audiencia? Sí, bueno, ahí mencionarles con respecto a este proceso de declinación de parte de la defensa técnica, tanto de las personas que pertenecen a las comunidades indígenas como la defensa técnica de las otras personas que somos nosotros, dimos insumos al juzgado para mencionarles que no podíamos instalarnos sin que se resuelva primero la jurisdicción de las 2 personas, lo cual era lo más prudente. Ese día no se instaló la audiencia. Posteriormente llegó la negativa en el mes de febrero, la negativa de la declinación de competencia, una negativa que nosotros consideramos que está inobservando el ejercicio de aplicación de la justicia indígena y el derecho de la autodeterminación que ellos tienen. Dentro de su derecho de autodeterminación, uno muy importante es el de desarrollar sus propias prácticas. Esto incluye obviamente su derecho propio, pero además la Constitución los faculta no únicamente a practicarlo, sino a desarrollarlo. Es decir, ellos pueden, a la par que van avanzando las cosas en las comunidades, a la par que se presentan nuevos conflictos y demás, ellos pueden ir desarrollando más derecho y aplicándolo. Ahora, como se dio negativa a esto, se llamó ya audiencia de juicio. La audiencia de juicio fue instalada ya. De hecho, tuvimos ya un día de audiencia en donde se pudo dar inicio a los alegatos de fiscalía, a la formulación que tiene fiscalía con respecto a la teoría de los hechos y a la individualización de cada procesado. Se ha avanzado con los testimonios de los testigos que ha presentado fiscalía, es decir, toda su prueba testimonial. Aún no termina la prueba testimonial. En la última audiencia que tuvimos se avanzaron en 4 testimonios y lo que se espera es que en la nueva audiencia, la nueva fecha que pongan para continuar y retomar esta audiencia, se pueda terminar con la prueba testimonial de fiscalía y alcanzar en parte la prueba pericial que tiene. Sobre lo que presuntamente les están acusando del tráfico ilícito de personas, ¿a dónde iban presuntamente? Ya, lo que ha hecho Fiscalía es tratar sobre un presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso. Pero además lo que ellos han tratado de hacer ver es que existían movimientos por zonas irregulares desde Ecuador hasta las fronteras de Colombia hasta finalmente llegar a lo que sería Arauca, que sería ya una frontera con Venezuela. Sin embargo, son cosas que igual deberían probarla. Ha sido la teoría de Fiscalía. Aún han tenido sus testimonios, aún nos faltan algunas pericias por llevar a cabo, porque se presenten los peritos frente a la audiencia y sería algo de determinar, pero es lo que está aludiendo Fiscalía en este momento. Sobre las pruebas que ustedes van a presentar en defensa, ¿qué pruebas han ido presentando?
Ya, en este momento todavía no se ha podido presentar las pruebas de la defensa de todos los procesados. Sin embargo, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se presentó el anuncio de prueba, es decir, que anunciamos para nosotros después reproducirlo en la audiencia. Y en este caso lo que tenemos es testimonios de personas también, además de peritajes que son muy importantes con respecto a lo que es una organización civil, lo que es una organización social, porque sentimos que en este proceso sí se ha estado criminalizando bastante. De hecho, parte de lo que se recabó en los allanamientos de las casas de las personas fueron libros de ciencias sociales. Entonces, mencionar que se pusieron esos libros en cadena de custodia, se ha mencionado inclusive en la audiencia que existen libros y como pueden ver son libros que son de ciencias sociales. Muchos de ellos, la mayoría ha estudiado ciencias sociales, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos y demás, y se trata un poco de inclusive criminalizar esto, o sea, criminalizar su pensamiento y demás. Sin embargo, nosotros queremos probar como que se tenga esta visión, no únicamente la visión que tiene el Estado de criminalizarlo, sino que se entienda por parte del tribunal qué es una organización social, cuáles son los fines de una organización social, qué es lo que ha hecho, cómo ha trabajado y demás. Muchísimas gracias. Agradecemos a la abogada Sofía Llerena, quien nos comentó un poco más sobre cómo avanza este caso de las 9 personas del movimiento guevarista, entre ellas 2 líderes indígenas, quienes, como mencionó, se les ha vulnerado sus derechos, especialmente a las personas de los líderes indígenas, iniciando desde cuando se le dieron sus derechos, no se leyeron en su idioma materno. De igual forma, como mencionó, esta audiencia aún no se tiene fecha para la nueva audiencia, pero ellos ya tienen las pruebas que van a mostrar en defensa de estas personas. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde INRED. El día de hoy estuvo con ustedes Felipe Moscar en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por este informe que pudimos conocer y este diálogo con la abogada Sofía Llerena, quien señaló que desde el 19 de mayo de 2022, empezó el caso en contra de 9 personas, 2 de ellas líderes indígenas e integrantes del movimiento guevarista. Denunció que hubo vulneración de derechos humanos en acciones como los allanamientos y la lectura de sus derechos al no leérselos en idioma materno. Sobre la audiencia de juicio, se espera su reinstalación en los próximos días para que se presente en los testimonios respectivos. Los supuestos delitos de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados de los cuales se les acusa, Llerena dijo que deben comprobarlos. Pidió que no se criminalice a las víctimas y que el proceso de justicia avance de manera adecuada.